cómo funciona y se gobierna Internet. Va a ser moderada por Mercedes Armendía. Mercedes es directora ejecutiva de la Alianza por una Internet Abierta en América Latina y Caribe, profesora y directora académica del posgrado en Transformación Digital y Derecho de la Universidad de Montevideo, expresidenta de la URSEC y CONICIT, Uruguay, abogada uruguaya con sólida formación internacional, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada, LLM en Derecho, Tecnología y Emprendedurismo por Cornell University, MBA por EAE Business School y másteres en Derecho Administrativo, Económico y Organización de Empresas. También vamos a tener presente a Sebastián Belagamba, vicepresidente ISOC, quedó redundante, es el vicepresidente de Relaciones Externas de Internet Society y reporta al vicepresidente senior de Estrategia, Comunicaciones y Relaciones. Su trabajo consiste en contribuir a un equipo que construye relaciones institucionales y regionales y canaliza recursos externos hacia los proyectos y actividades de Internet Society mediante alianzas y recaudación de fondos. Antes de unirse a Internet Society, trabajó en el sector de proveedores de servicios de Internet en Latinoamérica y participó en organizaciones internacionales relacionadas con el Internet. Nació en Argentina y se mudó a Uruguay hace muchos años con su esposa y sus hijos. Y le encantan los perros y es un gran aficionado del rugby. Vamos arriba del rugby. Y también tenemos a Ernesto Majó, que es actualmente el director ejecutivo de la CNIC, habiendo asumido este cargo en 2024. Desde el 2015 hasta su nombramiento, se desempeñó como director ejecutivo adjunto, donde jugó un papel fundamental en el fortalecimiento institucional y la consolidación de relaciones estratégicas. Durante este periodo fue clave en la gestión de la comunicación con los stakeholders y en la articulación de alianzas y proyectos de cooperación, promoviendo el desarrollo de la comunicación de la comunidad de LACNIC en la región. Previo a su posición como director ejecutivo adjunto, Ernesto ocupó otros roles de liderazgo en LACNIC, incluyendo su gestión como primer coordinador del programa FRIDA y su labor como director ejecutivo interino entre junio del 2014 y febrero del 2015. Su trayectoria profesional antes de LACNIC incluyó posiciones de responsabilidad en organizaciones de transferencia tecnológica y de investigación en el sector agropecuario en Uruguay, así como consultorías para la FAO y el BID. Chicos, el palco es suyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si quieren sentarse, lo que quieran. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la presentación. Bueno, hace unos días, cuando empezaron a organizar todo lo que fue el Blockchain Summit, Marcelo e Ignacio me contactaron. Yo siempre súper agradecida porque estamos haciendo diversos proyectos desde hace bastantes años. Cuando Ignacio estaba con la idea de empezar a hacer el evento, así que tuve la oportunidad de poderlos acompañar en los 7 años de lo que fueron las diversas ediciones de este lindo evento. Y bueno, me plantearon qué tema me gustaría poder trabajar, y yo les planteé que últimamente veo mucho la necesidad de poder entender de una manera más simple y más cercana cómo funciona Internet y cómo es que se coordina. Porque en general creo que todos damos por hecho que Internet es algo que siempre estuvo, es algo sumamente necesario, que lo utilizamos a diario en prácticamente todas las actividades de nuestra vida, pero en general siento que falta un poquito de conocimiento básico de cómo es que realmente funciona Internet, cuáles son los diversos actores que interactúan y que tienen un gran accionario, una gran responsabilidad para que Internet sea lo que es y que nos habilite a poder ejercer todos los derechos que ejercemos, poder acceder a toda la información a la cual podemos disponer hoy por hoy, así como realizar e innovar, desarrollar lo que es blockchain, así como las diversas tecnologías, como lo que es la IA, los desafíos que esto presenta, como veíamos anteriormente con la ciberseguridad. O sea, hay un montón de aspectos sumamente interesantes. Y así fue que me molesté nuevamente para variar a mis queridos amigos Ernesto Majó, que está trabajando en la CNIC, y ahora les va a contar un poquito más todo el trabajo que hacen desde la CNIC, y también a Seba Belagamba, que está en ISOC, que también es otro de los actores fundamentales. Así que considerando que tenemos poquito tiempo, yo solo destacar la importancia que tiene este modelo de gobernanza de Internet, que ya lleva muchos años, que ha venido evolucionando y que se ha venido fortaleciendo,
Y justamente ayer, en una cena que tuvimos previo al evento de hoy, que estábamos varios de los que íbamos a estar participando, hablábamos mucho de las DAO y los desafíos que tienen la gobernanza. Y yo la verdad que veía qué cantidad de analogías que hay y cómo la descentralización, la necesidad de que haya consenso, la necesidad de que haya diversas relaciones de confianza entre los diversos actores, que haya cooperación, transparencia, entre otros principios claves, tienen una importancia clave en lo que es el desarrollo y funcionamiento de Internet, y también lo vemos en lo que son las nuevas tecnologías, como todo lo que es blockchain y la Web3. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, y ya les voy pasando un poquito la palabra a Seba y también a Ernesto. Bueno, Seba, desde ISOC, contanos un poquito qué hace ISOC y qué te interesaría destacar de cómo funciona y de cómo se gobierna Internet. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo trabajo en la Internet Society. Si quieren, les hago una breve introducción, porque no tenemos demasiado tiempo, pero somos una organización, una ONG global, que se dedica a la promoción de Internet alrededor del mundo. En términos de Internet somos algo longevos, tenemos 34 años ya de formados. Y fue creada por los padres fundadores de Internet, digamos, los ingenieros que crearon Internet al principio de la historia, con dos funciones fundamentales. Una, promover el desarrollo de Internet, y la segunda, servir de hogar del cuerpo que desarrolla los estándares de Internet. Ustedes habrán escuchado HTTP, SMTP, POP. Todas esas P son protocolos. Esos protocolos no vienen de París con una cigüeña, sino que son generados por un grupo que se llama IETF, el Internet Engineering Task Force, que es parte de nuestra familia de organizaciones. Nosotros somos el paraguas administrativo que le da vida al IETF. Con lo cual tenemos una cuestión de desarrollo y una cuestión estrictamente técnica en el tema de desarrollo de protocolos de Internet. ¿Qué quieres? Para más información sobre, esto es muy breve, digamos muy por arriba, pero tenemos la presidenta de nuestro capítulo en Uruguay presente acá, y hay un stand dando la vuelta enfrente de los otros salones, y se pueden acercar y ahí les van a proveer mucha más información sobre nuestra organización. Tenemos unos 130 capítulos alrededor del mundo, como el que tenemos aquí en Uruguay. Creo que tenemos que empezar por qué es Internet, digamos, o qué entendemos nosotros por Internet. En realidad, cuando nosotros vemos Internet, ustedes seguramente escucharon la definición como la red de redes, digamos, Internet es la red de redes. Bueno, en realidad es lo más apropiado como para definirlas, por lo menos desde nuestro punto de vista, es la interconexión que permite que un bit viaje de aquí para allá, digamos. Nosotros no trabajamos, nos enfocamos en ese aspecto, en esa capa. No importa lo que lleve ese bit, digamos. Ese bit lleva información, la información para nosotros viaja en otra capa, y la que tenemos más foco nosotros es esto, digamos, esta habilidad que un bit viaja a través del mundo de una punta a la otra. Para esto, en realidad, parece una pavada, digamos, cuando uno lo dice así, digamos, que el bit viaje de una punta a la otra. En realidad hay muchos actores que están involucrados para hacer posible que un bit viaje de una punta a la otra del mundo. Para que estos actores estén coordinados, para que este bit llegue de una punta a la otra del mundo, se necesita coordinación y colaboración. Estos esquemas, mecanismos de coordinación y colaboración es lo que llamamos la gobernanza de Internet. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo, para que haya un solo sabor de paquete, para que haya un solo sabor de protocolo que lo lleve, para que sepamos cuál es el camino para llegar de acá a allá, para que ese allá sea único, tenga una dirección IP única, por ejemplo, tenga un nombre de dominio que resuelva sobre un servidor único, que no, cuando uno pone www.internetsociety.org, no varíe la página web que uno recibe de acuerdo a donde está, sino que en cualquier lugar del mundo que uno acceda a la red, pone www.loquesea.com y llega a la misma página web. Para que un paquete, un bit, viaje de una punta a la otra, es necesario que primero tenga una dirección de origen, una dirección de destino, y haya un sistema en el medio que sepa cómo llevar ese paquete desde el origen al destino. Y además, seguramente, cuando ustedes acceden a una página web, lo que está mandándole es una orden a un servidor que tiene que volver, además, en la forma de página web, tiene que volver hasta su browser, con lo cual tiene que saber el camino de ida y tiene que saber el camino de vuelta. Entonces, muy simple. Yo no soy técnico, hay técnicos en la sala. En realidad, yo estudié ciencia política, con lo cual imagínense lo que sé de la parte técnica, pero eso genera muchos problemas, digamos. Hay diferentes actores en el camino que tienen que hablar el mismo idioma de forma tal que este bit pueda llegar de una punta a la otra.
el mecanismo que existe para ponernos de acuerdo en todo esto es lo que llamamos la gobernanza de Internet. Como los actores son distintos, además, y tienen distintas capacidades y de distintos intereses y distintas obligaciones, hablamos además de un término que se traduce muy mal al español, de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder, porque en realidad son diferentes actores. Están los proveedores privados, por ejemplo, de acceso a Internet, son unos, las ONGs que trabajan, como Ernesto nos va a iluminar mucho más en el caso de la CNIC, en algunos sectores, gobiernos que tienen que meter la mano y también regular algunos aspectos, dar licencias para que se pueda operar en un país, etcétera. Como son múltiples estos actores, hablamos de un sistema multi-stakeholder. Ese es un prerequisito para Internet, digamos, porque no hay nadie. La característica fundamental, y ahí vamos con la analogía con blockchain, es que Internet no tiene un control centralizado. No hay alguien que lo maneje, no hay alguien al quien todos estos actores podrían recurrir para que resuelva un problema o mejore alguna situación, sino que está distribuido en estos diferentes actores. Entonces, se necesitan mecanismos. Y ahí sí creo que la analogía que vos hacías, Mercedes, es interesante, digamos, en cuanto a la característica descentralizada y distribuida de la red en la cual opera, por ejemplo, servicios como blockchain. El otro aspecto que es interesante para mí traer, y con esto cierro, para que podamos charlar un poquitito, es que para que exista blockchain es prerequisito que exista un Internet, en el sentido estricto de como yo la defino, esta red de redes que tiene la capacidad de llevar un bit de una punta a la otra de la red, es prerequisito. Digamos, si no hubiera Internet no habría blockchain, si no hubiera Internet no habría inteligencia artificial, no habría páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un esquema ahí de coordinación y colaboración adicional entre aquellos que nos ocupamos de esta franja de interconexión de Internet y aquellos que están trabajando además en la franja de servicios, contenidos, aplicaciones, etcétera, que es lo que llamamos over the top, digamos, ¿no? Habrán escuchado la expresión alguna vez más referida a Netflix, etcétera, pero por arriba de las capas lógicas que hacen que la red funcione. Con eso quería cerrarles, pero bueno, esta es más o menos la forma en que funciona Internet de alguna forma y la forma en que es gobernada. Obviamente podría hablar 4 horas si quieren sobre cada una de estas capas, pero quedo a disposición para seguir charlando después. Gracias. Muchas gracias, Eva. A mí lo que más me interesa destacar de esto, vinculado con el encuentro de hoy, es justamente esas características que tiene la gobernanza de Internet, en lo que es cuando atendemos de cómo es que funciona, cómo se resuelven las diferencias y demás. Y en este carácter de lo que es descentralizada, colaborativo, que se busca el consenso, que es distribuido, que no hay una autoridad central que sea la que resuelve principalmente, y también la importancia de la comunidad. Como decía también Sebastián, hay distintas capas y hay diversos elementos. O sea, sin duda necesitamos una arquitectura robusta, pero también necesitamos los nombres de dominio, necesitamos protocolos IP, necesitamos infraestructura, necesitamos actores, necesitamos confianza, cooperación y demás. Así que, Morro, ahora te doy a ti un poquito la posta para que nos cuentes de la CNIC un poquito estos aspectos y, bueno, todo aquello que consideres de interés para nosotros. Sí, hola. Bueno, buenas tardes, gracias Mercedes, muy contento de estar aquí. Sí, exactamente, digo, el concepto principal que quizás nuclea a Internet es la colaboración y la cooperación, ¿no? Y ese es el espíritu fundamental que hace que participemos en el sistema. Desde la CNIC es el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, es una entidad que tiene una función muy particular, que es justamente la de realizar la asignación de las direcciones, los números que identifican a las redes en Internet, los números IP, y de mantener el registro. O sea, nuestra función es muy sencilla, es asegurarnos de que todos sepan a quién le entregamos las direcciones para que luego efectivamente pueda ocurrir esa comunicación entre los diferentes puntos. Asegurarnos de que si asignamos una dirección, hay una nueva casa en el barrio, que el mundo se entere para que esa casa reciba y emita la comunicación, ¿no? Eso es la función nuestra, mantener actualizado ese registro y a su vez asegurarnos de que las direcciones le lleguen a todas las entidades que tienen necesidades de las direcciones IP para desplegar redes en Internet.
Esa es la función operativa básica y como decía Sebastián, no venimos de París, ¿no? La razón por la que nosotros existimos como organización surge a partir de lo que son los estándares. La IETF define estándares, es una entidad donde voluntarios participan, discuten y acuerdan cómo hacer ese trabajo, ¿no? Cómo organizar todas las distintas funciones. Y algunas de ellas, una es la del Internet Protocol IP, IPv4 y IPv6 son dos definiciones que permiten generar números para la comunicación de la red. Otros son la propia entidad del registro de direcciones, que es la existencia de los registros regionales como organizaciones que cumplen una función, esta en particular, la de administrar el registro de direcciones, en una región en particular. Y nosotros, como digo, nosotros, la CNIC, tiene esa finalidad de administrar en nuestra región, América Latina, desde México a Tierra del Fuego y parte del Caribe, y hay otras 4 organizaciones a nivel mundial que hacen lo mismo, cada cual con una región de responsabilidad. América del Norte y parte del Caribe, Europa y Medio Oriente, África y Asia y el Pacífico. Son 5 organizaciones totalmente independientes, no tenemos ninguna relación de dependencia. Nosotros somos una entidad uruguaya, fundada en Uruguay, es una asociación internacional sin fines de lucro, pero compartimos una cantidad de elementos, valores, principios y por supuesto el compromiso por hacer un trabajo que es el mismo para cada una de nuestras comunidades. La conformación de la propia organización, la CNIC, también es un proceso de colaboración, fue un proceso basado en una comunidad, un conjunto de actores que identificaron que esta función que antes la hacían nuestros colegas de América del Norte, la podíamos hacer desde la región, y luego a partir de un proceso guiado de diferentes pasos, se determinó que fuera en Uruguay, que se determinó que se llamara la CNIC, se determinó que la región de cobertura fuera desde México a Tierra del Fuego y no de Guatemala, por decir algo, para poner un límite más al sur. Ese conjunto de definiciones fueron autónomamente organizadas por esa comunidad que eligió ese camino y que demostró que tenía la capacidad para llevar adelante ese rol tan importante para nuestra región. Entonces, nosotros somos una de 5, que a su vez tenemos una coordinación global, porque en definitiva las direcciones que administramos surgen o están basadas, hay un conjunto central que se llama el pool central, que es el conjunto central que es finito, y que también definimos cómo organizarlo, cómo administrarlo, cómo asignar esas direcciones, cómo recibimos las direcciones de allí y cómo a su vez las tenemos que ir haciendo. Y ese proceso de cómo asignamos las direcciones, cómo le entregamos las direcciones a las redes, a las entidades que precisan esos recursos para desplegar las redes en Internet en nuestra región, ese proceso se establece a partir de políticas, le llamamos nosotros, son reglas técnicas básicamente, que son establecidas por la comunidad. O sea, es la propia comunidad de actores que entienden que nosotros como organización tenemos que seguir determinadas reglas para hacer la mejor administración de esos recursos que son de la región. Y eso es lo que llamamos el proceso de desarrollo de políticas. Es una cosa muy... política es una jerga heredada de los gringos, de América del Norte, pero básicamente son reglas, como digo, ¿no? Y en definitiva, tenemos reuniones, hay una lista de discusión donde cualquier persona que tiene un interés, una necesidad, puede proponer una idea, proponer una propuesta para modificar algo que ya se hace o incorporar algo que no se está haciendo. Y de esa manera el proceso vamos definiendo y ajustando las reglas de acuerdo a las necesidades que la comunidad tiene. Esto es un ejemplo de lo que es el espíritu de trabajo en la región y lo que son los registros regionales de Internet, que como digo son entes autónomos, basados en la comunidad, sin fines de lucro, y basados en procesos abiertos de discusión de políticas. Por ahí. Muchas gracias. Este año se celebró, no sé si ustedes conocen lo que es el WSIS +20, la Cumbre Mundial de la Información. Este año se celebró, que cumplió 20 años desde que se instalaron lo que son los foros de gobernanza de Internet, que son diversos ámbitos que se realizan a nivel global, regional y nacional también, y ahí se establecen diversos temas en agenda. Seba, compartinos un poquito de qué temas están hoy por hoy en la actualidad como mayores desafíos y cómo lo están tratando y qué perspectivas tienen. Bueno, un par de cosas con eso. Una es,
Hay un proceso, sí, que fue convocado hace 20 años por las Naciones Unidas a través de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y la UNESCO en su momento, para poner un marco al tema de la gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet es algo que había surgido a través de aquellas organizaciones que estábamos involucrados en esos temas originalmente, pero hace 20 años, en el año 2000, terminó en el año 2005, empezó en el año 2002 el proceso. Los gobiernos quisieron hacer un catch-up, digamos, de cómo nos metemos nosotros también en estos temas, y convocaron a la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, que eso es WSIS, digamos, es el World Summit on Information Society. En la Cumbre Mundial de Sociedad de Información sería la traducción de la CMSI, la traducción al español. Es un proceso que derivó en varias cosas, entre otras la creación esponsoreada bajo el marco de las Naciones Unidas de lo que se llama el Foro de Gobernanza de Internet Global, y a partir de ahí fueron naciendo además también foros de gobernanza de Internet nacionales, inclusive uno que tenemos aquí en Uruguay. Este foro es un foro que convoca a las Naciones Unidas todos los años, directamente desde el Secretario General de Naciones Unidas. Y bueno, tuvimos la última reunión ahora, hace un mes atrás, en Noruega. El tema es que este proceso, por otro lado, surgió en el 2005, el mandato del proceso fue por 10 años, con lo cual hubo que revisitarlo en el 2015, que se renovó por otros 10 años, y hoy estamos en el 2025, que se cumplen justo los 10 años de la última renovación, y estamos en el proceso todavía de negociar. En realidad las Naciones Unidas están en el proceso de renegociar los acuerdos para renovar el mandato de estos foros. El impacto que tiene en realidad es, yo creo que estos ámbitos sirven muy bien para expandir la colaboración, digamos, ¿no? O sea, para coordinar más, incluir también otros actores que no estaban incluidos quizás en los esquemas originales de gobernanza de Internet, y nos sirve para eso. Es una válvula de escape, en realidad. Cuando tenemos alguna situación de tensión, cada año nos juntamos, no se toman definiciones, digamos, ahí pues no es un cuerpo que toma decisiones, sino que es un cuerpo que discute, pero que alivia, digamos, la discusión siempre es buena, digamos, y nos lleva a esta iteración de los esquemas de coordinación y colaboración. Uno de los temas, yo te diría que, digamos, hay muchos temas, digamos, que están en la agenda en este momento, pero creo que hoy el tema fundamental que estamos discutiendo, que no está en la boca de nadie, pero está implícito en todas las discusiones, tiene que ver con una tensión que existe entre la característica global de Internet, de eso veníamos hablando, de esta red global, red de redes, etcétera, etcétera, y la soberanía nacional, digamos, hasta dónde en realidad todas las externalidades negativas que también tiene Internet, digamos, tiene un montón de positividades, un montón de externalidades positivas, pero también tiene algunas externalidades negativas. Pensemos, digamos, en desinformación, digamos, todas estas cosas, spam, no sé, pónganle el nombre que quieran, digamos, a ellos. Y tenemos, por un lado, la discusión entre, digamos, en la cual nos centramos en las externalidades negativas que trajo Internet, sin tomar en cuenta que podemos dañar las externalidades positivas que nos trajo. Lo tomamos por dado, digamos, Internet va a seguir funcionando pese a que yo trate de resolver el tema de pornografía infantil en mi ciudad, digamos, sin tener en cuenta, digamos, que esa legislación municipal o nacional puede atentar contra la característica global de Internet, digamos. Entonces, esta tensión entre una red global cuya configuración no reconoce las fronteras políticas, digamos, este bit, digamos, este paquete no sabe que está cruzando el río Uruguay y por lo tanto ahora entró a Argentina, digamos, ¿no? O sea, no está preparada, diseñada la red para eso. De hecho, en realidad, ustedes lo pueden, digamos, practicar. Ustedes se conectan a una VPN y están en Internet en otro lado, digamos, ¿no? O sea, geográficamente. Porque no está preparada la red para reconocer esto. Está preparada para ser global en su naturaleza. Y la necesidad que tienen los estados, a través de los gobiernos, de tomar decisiones que propendan a proteger a su ciudadanía para temas específicos, como por ejemplo, yo creo que el tema de la pornografía infantil es el más universal de todos, en el cual, digamos, podríamos llegar a tener un acuerdo global en el cual eso, digamos, todos nos ponemos de acuerdo que está mal,
Pero después otras cosas no, son locales, culturales, digamos, o sea, cosas que están bien acá están mal allá, digamos, o sea, sería muy difícil ponernos de acuerdo y esto genera una tensión entre cómo legislamos localmente y cómo, sin dañar la característica de Internet. Podríamos terminar, digamos, para redondear, en un mundo, digamos, si lo llevamos al extremo, en un mundo en donde volvemos a las líneas telefónicas, ¿no? Donde vos tenías una red telefónica nacional que estaba interconectada con otras redes, pero en realidad para llamar de larga distancia era un procedimiento imposible y carísimo, digamos, ¿no? Efecto concreto se terminaría esto de llamar a mi primo que vive en España, digamos, ¿no? O sea, en términos concretos. Y otras cosas, digamos, ustedes lo ponen, digamos, ustedes trabajan en blockchain, digamos, ¿no? ¿Dónde están físicamente, geográficamente? Si ustedes tendrían que ubicar dónde están los smart contracts que trabajan, ¿dónde están? ¿Quién los regula? Eso, o sea, bajo la jurisdicción de qué país cae, digamos. Ese tipo de tensiones son las que se generan. Y es difícil porque hay que entender también la preocupación de los gobiernos y asumamos buena fe, y los gobiernos lo que quieren es cuidar a sus ciudadanos y hay cosas que los están dañando, digamos. Pero al mismo tiempo esta característica global les dificulta la tarea. Tienden a reaccionar en formas arcaicas. Y nuestra mayor preocupación es que estas formas de reacción no atenten contra la característica global. Hemos llevado al extremo, y discúlpenme por el ejemplo burdo, pero hay una forma muy efectiva y eficiente de acabar con el hambre infantil, que es matar a los niños, digamos, ¿no? O sea, claro, digamos, podríamos llegar a caer en un esquema parecido a eso. No tengo una respuesta para eso, pero me parece un disparate. Es decir, no creo que eso vaya justamente con el espíritu. Uno de los principales problemas, digamos, o de los temas que se dan vinculados a lo que estaba planteando Sebastián, es todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Y privacidad. O sea, el derecho a la privacidad, el derecho a tú poder acceder al contenido que te parezca porque es útil para vos, para estudiar, o para formarte, o para nada, porque divertirte. Eso es un derecho tuyo, propio. Entonces, y por otro lado, también lo otro que se da digamos, a veces se vincula con esto, o en contrario, es la posibilidad de expresarte libremente, ¿no? De participar en una red social y tú, expresar tus ideas, tu forma de pensar, una crítica a un actor de gobierno, como pudo haber sido Mercedes en el pasado, o cualquiera, y hacerlo genuinamente, ¿no? Desde el punto de vista de vos como ciudadano, poder expresarte. En Uruguay, que es un país democrático, no es un problema relevante, pero en otros países estos realmente son temas muy complejos, y lo que planteaba Sebastián con respecto a, y eso que tú planteas como posibilidad, puede terminar en mecanismos que limiten la libertad de expresión y vulneren los derechos de las personas, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que sería preocupante, que entiendo perfectamente la preocupación por, digamos, limitar el impacto. Estamos viendo acá en Uruguay todo el tema de las estafas online, todo eso. Sí, buenísimo, el interés general está muy bien tenerlo en cuenta, pero ojo con el monstruo que creemos, ¿no? Ojo con lo que estemos pensando en crear, porque eso en realidad puede ir muy en detrimento de otros derechos, y afectarnos en definitiva por lo contrario. Y hay un tema ahí, sí. Hay dos temas. Uno tiene que ver con los derechos individuales, y además que los derechos individuales, salvo algunas expresiones de muy alto nivel, no son universales, digamos, por más que lo diga la Declaración Universal de Derechos, en realidad no son universales, porque por ejemplo tenés un conflicto claro
entre el concepto de libre expresión americano y el concepto de privacidad en Europa, digamos, ¿no? O sea, yo no soy abogado, pero me resulta evidente, digamos, que una cosa es que yo pueda decir lo que quiero y otra cosa es que vos no podés opinar de mis cosas. Hay una tensión, digamos, hay una tensión clarísima entre las dos ideas. ¿Cuál de esos sabores adoptamos para esos esquemas? Segundo es que estamos creando nuevas ilegalidades, digamos, a partir de eso. Porque entonces vos te identificás, pero entonces justo el sitio donde vos estás entrando es un sitio que está en un país que restringe las personas con anteojos y vos de repente estás ilegal, digamos, ¿no? O sea, creamos nuevas ilegalidades a partir de eso. Es muy difícil de vuelta contemplar una cosa con la otra. Ahora hay mucho sobre el tema de verificación de edad también en la misma discusión, digamos, donde, claro, hay muchas discusiones de eso, donde para ingresar a cierto tipo de contenido tenés que demostrar ser mayor de X años, que los X años además varían, ¿no? O sea, de acuerdo a país en país, digamos, no hay un acuerdo, un consenso universal con respecto a cuáles son los derechos que deben ser protegidos. Por eso yo ponía el caso, me parece que de la pornografía infantil, que es el que más fácilmente podemos ponernos de acuerdo universalmente que está mal, digamos, más allá de nuestras particularidades y culturas, está mal. Pero después la mayoría de edad, y no sé, en algunos países se casan a los 13 años, no sé, o sea, y no sé si está mal o está bien, digamos. Para mí está mal, digamos, pero no para ellos, evidentemente. Sí, ahí creo que también entra mucho. Primero el tema del contexto, porque claro, en muchos lados tenés de repente temas culturales, temas de tradiciones, hay un montón de otros aspectos que creo que siempre hay que ponderar. Y ahí voy al segundo punto que me voy a reiterar, hay que ponderar. Generalmente cuando estás teniendo conflicto entre dos derechos, por ejemplo en este caso podría ser lo que es el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, yo también tengo derecho a tener seguridad. Entonces en realidad ahí vas a tener que empezar a ponderar y como siempre, como todo en la vida, lo más difícil es buscar los equilibrios. Entonces creo que hay que empezar a atender cuál es la finalidad, cómo lo auditás, hasta dónde llegás. Entonces creo que, no hay soluciones, creo que sean blanco o negros, creo que es un tema justamente de ponderación de derechos y atender el contexto. Tenemos que ir cerrando, bueno, así que ¿puedo último. hacer un comentario más de claro. eso? Porque es interesante, digamos, porque además tenés un problema fáctico, digamos, tecnológico, que es cómo bloqueas. Porque cuando vos pones una restricción quiere decir que vos tenés la capacidad técnica y la disposición de bloquear contenido. Hay una cuestión de derecho, de vuelta, los abogados Ahora, técnicamente, ¿cómo bloqueas contenido en Internet? No lo bloqueas. Digamos, Internet está diseñado para que no se bloquee ese contenido. Se cambia a otro servidor. Digamos, lo mismo que era ilegal acá para menores de 18, lo pongo en una jurisdicción que no es ilegal y listo, digamos, y sigo operando. En total, todos tienen acceso a eso. Bueno, no importa. Hay un montón de ejemplos. Sí, digo, no quiero extenderme mucho, pero me interesa referirme un poquito a lo que mencionabas, Sebastián, hoy temprano, con respecto a la tensión entre la territorialidad de una jurisdicción con la extraterritorialidad de funcionamiento de Internet. O sea, nosotros, como el registro de direcciones de Internet, brindamos servicio a todos los territorios, desde Uruguay. Entonces, nuestros asociados, son 13.000 asociados en toda la región, son de todos los países. Y nosotros no le pedimos permiso a cada uno de los gobiernos para hacer eso. O por supuesto que las entidades que operan tienen que estar legalmente constituidas en cada uno de los países y cumplir con los marcos normativos correspondientes. Nosotros les exigimos eso, pero nuestra función como registro regional de Internet es una función global, ¿no? O sea, es para toda Internet, no solamente para la de América Latina. Bueno, estimados, mil gracias. Vamos cerrando, que vamos para el siguiente panel y ahora vamos a estar hablando con Laura sobre los nombres de dominio. Mil gracias, Sebastián y Ernesto. Un placer.